Los candidatos preseleccionados que van a estar en la papeleta este próximo 15 de diciembre han sido preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Esta vez vamos a seguir hablando sobre las elecciones judiciales, pero desde el análisis político y jurídico de estas polémicas elecciones que se vienen. ¿Qué tal, Nat? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a todos los que nos están viendo. Ya hemos visto en el anterior episodio más o menos el aspecto más técnico de las elecciones. Hemos hablado sobre la boleta, hemos hablado sobre los candidatos, pero esta vez entenderemos si realmente vale la pena tener elecciones judiciales. Así que para esto tenemos un invitadazo. Él es Reinaldo Salinas, es abogado y consultor político. Él va a estar así dándonos su opinión de experto sobre el tema. ¿Cómo estás, Reinaldo? Natalia, Jorge, un gusto compartir este espacio con ustedes. Un saludo desde Cochabamba y estoy dispuesto a atender cualquier inquietud que tengan sobre estas elecciones judiciales que nos tienen a todos entre una incógnita de que si va a suceder o no, porque les tengo una primicia que les voy a contar que ha sucedido hace horas. Ay, Jesús, no he visto yo nuevas noticias. Pero a ver, lo que hablábamos en el episodio técnico era así como, wow, son tantos candidatos que tenemos que ubicar para poder emitir un voto. La pregunta es, ¿realmente vale la pena elegir a personas que no conocemos, que no tenemos el tiempo de ver sus perfiles? Realmente, digamos, esta vocación democrática pesa mucho más que la meritocracia, por ejemplo, que es la otra forma de elegir, digamos, a los magistrados. ¿Qué opinas tú, Rey, sobre las elecciones judiciales como tal? Yo pienso que el hecho de elegir a los administradores de justicia en nuestro país no ha logrado solucionar los problemas que se habían identificado, ¿no? Una mayor independencia al órgano judicial, una mayor transparencia en cuanto a su accionar de la administración de justicia y eliminar, digamos, la injerencia del órgano ejecutivo, dándole una mayor independencia, que los propios ciudadanos elijamos a los administradores de justicia, pero creo que eso está cada vez peor. En ese sentido, yo pienso que la meritocracia, de alguna manera, se ha perdido, sobre todo en elecciones del 2011 y el 2017, que no veíamos, digamos, como ahora que eso rescato del órgano electoral, que no veíamos mucho las hojas de vida, digamos, de los candidatos, ¿no? Eso Ujú. podría ponderar de momento de que se está haciendo mejor, pero eso no inhibe a que los personas realmente que tengan el mérito puedan estar en las altas cortes en nuestro país. ¿Vamos a votar por aplazado, Reinaldo? Perdón, disculpe, no le escuché bien. Lo que pasa es que uno que acompañó el proceso de preselección encontraba más de un caso de que con puntaje por debajo de lo requerido, pero por el requisito del género o por ahí de la equidad en relación a pueblos indígenas, es que se ha logrado completar los cupos. La pregunta es, ¿nos va a tocar votar por aplazados, yendo netamente al componente meritocrático? No diría necesariamente si vamos a votar por aplazados, yo diría que estamos votando tal vez por personas o ciudadanos que tal vez no tengan los méritos suficientes para administrar en las altas cortes la justicia. En ese entendido, los requisitos que podemos ver no diría que son los suficientes. Incluso me atrevería a decir que en el informe del relator especial de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y magistrados y abogados, declaraba que las elecciones judiciales no llevaba a las personas más idóneas para administrar la justicia en nuestro país. Mm. Ese es el tema que tú decías, ¿no, Rey? Que la meritocracia es también importante para las elecciones judiciales. Y lo que tú decías, ahora estoy entendiendo un poco mejor, y es que es necesario la separación de la independencia, o sea, la independencia, digamos, del órgano judicial. Y este era el principal objetivo de las elecciones. En realidad, ese es el principal objetivo que se supone que tiene que cumplirse, pero no se cumple. ¿Cuál es ese mecanismo de independencia que se aspira a tener en las elecciones judiciales? En realidad, lo que se buscó que los ciudadanos podamos elegir
a las altas cortes, a los magistrados y magistradas, era de que el Parlamento ya no tenía esa atribución de elegir mediante los méritos y la carrera judicial a personas idóneas para que puedan ingresar al Tribunal Supremo, antes llamada Corte Suprema. Ahora tenemos un Tribunal Agroambiental, un Consejo de la Magistratura y al Tribunal Constitucional. Como hemos visto de que tal vez de alguna manera se ha pensado de que los partidos políticos podían meter a sus amiguitos al órgano judicial y podías tener una mayor, digamos, llegada para administrar mediante ellos justicia, lamentablemente igual ha pasado lo mismo. Claro, no ha cambiado. Es algo más profundo ese problema. Claro, pero igual tenemos que tener en cuenta que los candidatos preseleccionados que van a estar en la papeleta este próximo 15 de diciembre han sido preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero hay que entender el contexto, o sea, una Asamblea Mm, Legislativa Plurinacional desde el 2009 que ha estado con una presencia extra mayoritaria del movimiento al socialismo. Entonces, las personas que también han estado muy ligadas a la papeleta han tenido acercamientos con este partido que ha estado gobernando durante más de 20 años, ¿no? Entonces, también hay que poner en ese contexto. Hemos encontrado mediante ese mecanismo de preselección una independencia, lo dudo mucho. claro. Ahora, se buscaba en un momento, y estoy entrando ya un poco al repaso al componente histórico, se buscaba una reestructuración de la justicia en el país, ¿no? Por lo que acabas de decir, que no sea únicamente el Parlamento que elija. Pero en ese intento muchos creen que esto es fallido porque no estarían los mejores. Es más, los más connotados y brillantes profesionales casi que no han querido ser candidatos o han querido exponerse porque han sido objeto incluso de escarnio, ¿no? Tanta pelea, tanto problema en el proceso de selección, tanto amparo y supuestas denuncias de vulneraciones a derechos, de alguna forma como que fueron desnaturalizando un proceso que debiera ser de revisar currículums, trayectoria académica y sobre todo la idoneidad, la integridad de cada individuo en su carrera profesional. Eh, ¿Ha servido ya en un balance general, ha servido, ha mejorado la justicia en el país con la elección judicial o cuál es la percepción? Si vemos desde una perspectiva electoral, lo que más ha prevalecido Mm, son los votos, perdón, nulos o blancos. Esto ustedes pueden contrastar en los informes que emite el órgano electoral una vez terminado el proceso de elecciones judiciales. Tanto el 2011 como el 2017, ustedes podrán ver que los votos nulos y blancos superan a los votos válidos. Y Ya. esto se ay, qué debería preguntar el barbaridad, yo no órgano sabía. electoral. ¿No? De decir, ¿por Mm, qué votamos más votos nulos y más votos blancos la ciudadanía? Porque realmente no conocen los méritos de los candidatos o realmente hay un desinterés por la administración de justicia en este país. Yo me preocuparía bastante. Por el otro lado, Jorge, ¿tú estarías dispuesto a que eh, te hostiguen, de alguna manera traten de buscarte de alguna manera dentro del procedimiento para que te tomen el examen o algo? Formas de presión para que puedas tal vez ingresar a la papeleta, primera cosa. Segunda cosa, estamos hablando de una elección, estamos hablando de una carrera electoral, donde involucra una serie de tal vez poderes o élites que van a estar interesados en que gane una u otra persona. Yo pienso que claro. las personas más capacitadas y que tú mismo dices no van necesariamente a la papeleta, no porque sean unos ineptos o no hayan digamos, superado la evaluación, sino porque el mérito y la vocación profesional que han tenido durante tanto tiempo no lo van a desechar en una elección que tal vez va a estar amañada contra otros profesionales que también no son tan preparados como esas personas. Claro, porque igual incluso tienen que invertir, ¿verdad? En la propaganda política. A ver, en realidad no debería existir campaña política, Nati. A ver, Es ¿por una qué? percepción Explícanos.
Se supone por mandato constitucional que estas elecciones judiciales no debería existir proselitismo político porque se trata de que son Claro. personas que no pertenecen a partidos políticos. No obstante, podemos ver a candidatos al Tribunal Constitucional de La Paz, por ejemplo, este abogado Israel Campero, si no me equivoco, que es el que ha quitado la atribución a los parlamentarios de interpelar a los ministros, que es algo muy doctrinal y clásico del parlamentarismo, que hace campañas, o sea, lo podemos ver en un meeting tranquilamente político en el que está ofreciendo a diferentes gremios asesoría gratuita legal, de una forma para demostrar de que él está brindando un servicio al pueblo o algo por el estilo. Eso es campaña política. Mm. Entonces, también vemos a otras personas pagando publicidad en Instagram, Facebook, TikTok. Me han aparecido muchos para el Tribunal Agroambiental, sobre todo, y para el Consejo de la Magistratura. Yo recuerdo en un momento, Reinaldo, digo para ya entrar en la globalidad de este hecho, que a nivel internacional se informaba sobre las elecciones judiciales en Bolivia como un hecho inédito, pero algo así como que anecdótico, con un tinte de anecdótico, era curioso, una noticia como que curiosa, hasta burlesca diría yo, como diciendo, el voto universal, a través de voto universal, van a elegir jueces, una forma burlesca. Yo no entendía en ese momento por qué, y después conversando con los expertos van diciendo de que el ciudadano no tiene los criterios y la información necesaria para elegir a profesionales de cosas tan específicas, ¿no? Es decir, por eso es que llenaba de extrañeza a los medios internacionales que en Bolivia, con todas las dificultades que hay, se pueda elegir magistrados. Pregunto, ¿han habido otros países que han seguido el mismo camino? Es una cosa que Bolivia está a la vanguardia y es algo que por ahí va a irradiar al resto de los países y más o menos se inventó la fórmula en cuestión judicial como Estado o cuál la situación. De una forma tal, la experiencia boliviana ha sido hasta el 2000, bueno, hasta hace unos meses con la experiencia mexicana ha sido inédita, ¿no? Porque si bien teníamos algunos antecedentes de acercamiento a elecciones judiciales, no estaban ligadas a elegir a un máximo tribunal de justicia, o a una corte constitucional, digamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos, que la actual vicepresidenta Kamala Harris había sido electa fiscal primero del distrito de San Francisco y luego fiscal general del estado de California. Claro, pero estamos hablando de fiscalía. El Ministerio Público se ocupa de defender a la sociedad. No estamos hablando de una Corte Suprema que va a administrar justicia, Ah, claro, es diferente, claro, claro. pero está ligado a la justicia. ¿Puedes explicar eso para las personas que no sean abogados? ¿Cuál es esa diferencia entre fiscalía y ser un magistrado de una corte? La fiscalía prácticamente es la defensa legal de los ciudadanos, de la sociedad civil, ¿no? Cuando se cometen delitos que es de interés público, la fiscalía se hace parte de la investigación porque considera que hay un peligro inminente ante la sociedad. Entonces, por eso vemos que cuando existe un asesinato, un caso de asesinato, por ejemplo, feminicidio, la fiscalía tiene que actuar de oficio porque el delito es de orden público, puede alterar ese orden público, ¿sí? Entonces, un magistrado en nuestro país lo que va a hacer es administrar en última instancia un proceso ordinario. Es decir, si yo tengo un problema contigo, Natalia, de que hemos suscrito un contrato que es nulo y vamos apelando las instancias, va a llegar a Sucre, donde está el Tribunal Supremo de Justicia, y me va a dictar una sentencia que puede salir a favor tuyo o a favor mío. Esa es la diferencia. Y como otros casos, digamos así, relativos a elecciones de algún modo del ámbito judicial, tenemos en Suiza que en algunos cantones o estados que son independientes al Estado federal, son elegidos por voto popular. Sí, pero son muy pocos, son muy escasos. Luego en Japón tenemos a que la Corte Suprema, si bien son elegidos por el Ejecutivo, cada 10 años los someten a una forma de referéndum, ¿no? Para saber si estos están cumpliendo o no sus funciones de una forma coherente y meritocrática. Y lo más Mm. cercano ha sido México en estos últimos meses, que de hecho he participado como asesor en el Congreso Mexicano de la Unión, porque va más allá.
Nosotros solamente elegimos a altas cortes, ellos van a elegir por voto popular a los jueces más cercanos a los domicilios, ¿no? O sea, es mucho más ambicioso la reforma constitucional en el ámbito judicial que hace México. Mm. Pucha, no sé qué opinas de esta mi opinión, pero claro, en un país que como el nuestro, que está tan golpeado económicamente, a mí me parece como un despilfarro de recursos económicos realizar una elección judicial de estas características, donde de verdad no podemos saber quiénes son, de verdad a profundidad. Entonces, no sé qué opinas tú sobre si vale la pena económicamente también como Estado gastar tanto en unas elecciones de esta índole. Con más razón, Nati, te voy a dar eh, la razón, siendo redundante, porque ahora vamos a tener elecciones judiciales parciales. Es decir, en Exacto. algunos departamentos solamente vamos a elegir algunos organismos del órgano judicial y en otros vamos a elegir a toditos. Es decir, estos que van a quedar pendientes, gran parte del país, van a tener que hacerse otras elecciones judiciales y que involucra otro presupuesto. Yo considero que las elecciones judiciales en nuestro país no se deberían realizar porque no han cumplido las expectativas que se quería hacer con esta reforma. Y yo pienso que el Parlamento, como máximo ente de representatividad democrática del país, podría seguir haciendo esta elección, tal vez con mayores criterios más específicos de meritocracia para que de alguna manera pueda haber algún cambio en la administración de la justicia en nuestro país que es deplorable. Sí, yo había escuchado, ya para ir cerrando, Rey, ¿qué opinas de esto? Pero había escuchado como gente que dice que tienes que estar tantos años en cierto puesto, tantos años en un puesto más arriba, tantos años en un puesto más arriba, ¿no? Y hacer una verdadera carrera judicial para llegar a ser un magistrado. Entonces, no sé si quizás ese sería el camino idóneo para elegir tremendas autoridades, ¿no? Que realmente dirimen temas súper importantes de nuestro país. Correcto, Natalia. De hecho, antes de la aprobación de la nueva constitución, la carrera judicial era fundamental para que puedas llegar primero a ser vocal de distrito, que cada departamento tiene un tribunal departamental de justicia y los vocales ejercen, digamos, son las máximas autoridades de justicia en cada departamento y de ahí podías seguir viendo tu currículum, digamos, como juez, cómo te has comportado, cómo ha sido tu eficiencia en cuanto al trabajo de administración de justicia, podías acceder a aspirar a ser candidato a la Corte Suprema de Justicia. Pero claro, viendo ahora los requisitos que tú necesitas para ser un magistrado, no necesitas carrera judicial. Simplemente te piden Ay. una X cantidad de años, dependiendo del organismo, que hayas ejercido bueno, tengas la licenciatura del derecho y hayas ejercido el derecho de una forma en una institución pública o de forma privada. Es decir, la carrera judicial ha quedado totalmente desplazada con la reforma judicial perdón, con la reforma judicial sí, que vino con la Constitución del 2009. Qué conveniente para un gobernante que un magistrado le deba, ¿no? Un cargo, ¿no? Mm, claro, cuando hay elecciones, por supuesto, es mucho más conveniente poder colaborar a un candidato y con esto tener de alguna manera una mayor cercanía o una injerencia un poco más pactada del Ejecutivo para la Administración de Justicia. A esto lo denominan como instituciones insignificantes. Cuando ya vemos de que si existe o no existe administración de justicia, igual la injerencia del Ejecutivo o de otros órganos de poder es inminente. Y esto lo puso de manifiesto también este relator de Naciones Unidas que vino a hacer una visita in situ a Bolivia, que la administración de justicia es altamente presionada por el Ministerio de Gobierno, lo digo así claramente, dice en el informe el Ministerio de Gobierno y por ende el órgano ejecutivo. Bueno, sí, creo que esos datos son datos que no nos generan ninguna sorpresa. Gracias de nuevo por tu participación, Rey, por tu opinión de experto. Con eso vamos a cerrar. No sé si quieres concluir una última cosa
ahora que es el 15 de diciembre tenemos las elecciones, una cosita puntual y ya con eso nos despedimos contigo. Bueno, decirles que hace escasas 4 horas se ha presentado una acción popular, esta es primicia, se ha presentado una acción popular en Tarija. ¿Ya? Dirigentes de los pueblos indígenas guaraníes han presentado una acción popular en el que están solicitando que se hagan elecciones judiciales totales y no parciales ante la Sala Primera Constitucional de este departamento. La audiencia va a ser este viernes y veremos qué van a decir los jueces constitucionales, si vamos a tener una paralización completa de las elecciones o vamos a seguir con elecciones parciales. Pues, no obstante, quisiera terminar llamando a la reflexión de los ciudadanos bolivianos de que asistan el 15 de diciembre si es que hay elecciones y que puedan interiorizarse más. Me ha gustado mucho que el órgano electoral, lo muestro acá, está difundiendo mucho cómo votar y sobre todo los méritos que tienen los candidatos. Que a mi sugerencia, no todos cumplen los requisitos para una tan alta responsabilidad que debería tener con la administración de justicia. Muchas Mm. gracias. No, gracias a Gracias. ti, gracias a ti. Que estés bien. Bueno, yo no sé qué dices tú, Jorge. A mí la verdad me queda mal sabor de boca saber incluso este tema de de los votos nulos y blancos. Es preocupante. De verdad no vale la pena Es digno de hacerlo. estudio, ¿no? Porque ¿qué connota que la gente no elija? Mm. Un fastidio, desconocimiento, un desdén a la responsabilidad que es elegir a los altos magistrados. Es decir, te expones a eso justamente porque no todos tienen el conocimiento de qué es lo que realmente están eligiendo, ni tampoco conocen a los candidatos. Sí. No, de verdad no vale la pena estas elecciones judiciales. ¿Y qué te iba a decir? Pucha, me da pena a nuestros vecinos mexicanos que se están metiendo a elecciones Se, judiciales, peor todavía se guasearon, que ¿no? se guasearon, no sé cómo lo van a hacer, pero no entendía muy bien esto de el supuesto intento de independencia, ¿no? Para el órgano judicial que se pretende lograr con elecciones, pero tampoco... Pero el efecto es todo lo contrario, ¿verdad? Claro, es todo lo contrario. En este momento eh, han emitido fallos y sentencias prácticamente a medida. En la disputa del Movimiento del Socialismo, el partido, la sigla, han emitido resoluciones a medida. En su momento, fue para donde sopló el viento. En un momento autorizaron los magistrados del TCP que Morales vaya a la reelección alegando, ¿no?, un derecho humano, por Mm, una parte. Después, cuando no le conviene al ya actual no. gobernante, ya no. ¿No? Y el argumento es de que se esperó la opinión consultiva para poder emitir esa resolución. Entonces, al momento hay jueces que son autoprorrogados, no sé si ocurrió en otro momento o algo así, Ujú. pero es muy favorable para el gobernante en este momento tenerlos como están, al punto que se llegó a decidir por una elección parcial. Es una forma bonita de decirlo, ¿no? Parcial. Cercenaron la elección. Aquí elegí y aquí no elegí. ¿Quién te va a administrar la justicia? ¿Y con qué credibilidad? Claro. Esa es la cuestión. Además, lo que no todos mencionan, y bueno, el tiempo no nos permite a veces abordar tanto, la vulneración al voto del ciudadano. Cuando yo voto por un candidato, por un límite de tiempo, cuando este se excede, vulnera el derecho a elegir a la población. Vulnera. Ese Mm, mandato feneció en diciembre del 2023. ¿Cuánta gente está vulnerada de no poder elegir una nueva autoridad? Más allá de que sea imperfecta la elección judicial que buscaba reformular, ¿no?, buscaba reestructurar, mm, el efecto fue todo lo contrario. Está más sometida que nunca a la justicia. Hoy se habla de un gobierno de los jueces. claro. Los jueces pasan por encima de la asamblea. Es más, le han quitado la opción de fiscalizar, de interpelar ministros. Y resulta que los jueces hoy te dicen si esta sesión vale o no vale y si esta ley vale o no vale. Eso no es independencia de poderes. Eso es un debilitamiento profundo a la democracia. La democracia no es solamente ir a votar. La No, democracia se no. sustenta en la independencia de las instituciones, que es lo que no hay en el país.
Estamos ante una profunda crisis institucional, en una desinstitucionalización del Estado, una enorme crisis de valores, ¿no? Sí, sí, totalmente. Justo igual lo que había leído yo sobre la justicia también en la época colonial. Y es un problema estructural que tenemos, no solamente Bolivia, sino los países de América Latina. Si uno viaja así un poquito a Argentina, México, te das cuenta que el problema con la justicia es exactamente el mismo. Todos los países de América Latina tenemos ese problema. La corrupción es lamentablemente estructural en la justicia. Hay relatos de la colonia que pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Se favorecía a ciertas personas, nunca hubo esta vocación, digamos, de verdad por impartir una justicia independiente, ¿no? Entonces es de verdad un tema estructural que parece ser una cultura política del ciudadano, una cultura política del país. Y evidentemente estos son intentos fallidos de subsanar una cultura, ¿no? Es que es algo mucho más profundo. Y que, por supuesto, tiene que ver también con la práctica cotidiana del ciudadano, ¿no? De intentar acatarse a la ley, ¿no? Porque nosotros también vivimos de la viveza criolla, ¿no? Siempre vemos la forma de darle una De vuelta, zafar. de zafar a la ley, de zafar a la... Porque somos bien anarcos. O sea, el latino es bien anarco. Y eso se refleja en nuestras instituciones, Pero le hace ¿no? daño, ¿no? Hace A la pues, sociedad. hace pues daño. Hace daño adelantarse en la fila. Hace daño adelantarse en la Hace fila. daño pasarse un semáforo en rojo cuando no es correcto, Sí. ¿verdad? Pucha, sí, ve, claro. Y si culturalmente lo haces, mañana probablemente por ahí, con cosas que no son tan del todo claras, un trámite es más rápido. Te prestas para la corrupción. Está mal la coima. Si un policía viene y te advierte que cometiste algo mal, está mal eso. Mm. Entramos. Entonces, si no dejamos todos de ser parte de esa cultura, de la viveza criolla, lo único que estamos haciendo es sumarle a la corrupción a todo nivel. Claro, es Fíjate así. que, lo que planteaba, ¿no? Eh, la cárcel no sanciona el delito, sanciona la pobreza. ¿Cómo? A ver, a ver. Las cárceles en Bolivia no sancionan los delitos, sancionan la pobreza, la yesquera. ¿Por qué? Porque muchos dicen que los litigios no se ganan con derecho, Sí, se ganan con coima. es verdad. Entonces, ¿qué te sancionan? ¿El delito? ¿Cuántos hechos están en impunidad? Un ejemplo, hablamos el otro día en un podcast, el ecocidio de 12 millones de hectáreas. ¿Cuántos detenidos hay? Es verdad. O sea, hay un dicho que dice, ¿no? La cárcel es para los pobres. La plata no va a la cárcel, Natalie. Mm. La gente que tiene plata no entra a la cárcel. Y muy difícilmente, ¿no? Como hay el caso de, si es que pasa, ¿no? Como Jeffrey Epstein, que seguramente algunos de ustedes han visto ese caso, que claro, un supermillonario llegó zafó de la justicia toda su vida, incluso en complicidad con gente famosa, gente de mucha plata, haciendo un montón de crímenes, pero que zafa, porque claro, realmente la cárcel, o sea, puedes comprar la justicia, ¿no? Aquí y no sé si diría en todo el mundo, pero definitivamente, ¿no? O sea, ese caso de Epstein ha tenido que llegar a tantas denuncias masivas para que recién caiga en la cárcel, ¿no? Y ese es un fenómeno jodido, pues, porque la justicia no es natural. No es ciega. No, no, además No es tan ciega la no es, justicia. claro, la justicia no es natural. No es inherente al ser humano la justicia. La justicia es una idea que hemos creado como raza, como civilización, para organizarnos un poquito. ¿No? Es una noción que hemos creado. Entonces es de verdad difícil
hacer que estas ideas funcionen de forma correcta, ¿no? O sea, que sirvan de verdad. Porque, claro, la raza humana existe hace muy poquito tiempo en comparación a todo el, ¿no? En Entonces, el la marco, justicia es pues una cosa ahí que está... en el marco, no sé, doctrinal, es correcto lo que vas diciendo. En sentido de que se pretende reformar la justicia para que esto ponga en orden y la independencia y la democracia y todo aquello. En la práctica, el poder te dice, yo pongo la regla y decido a quién beneficio. Así funciona. ¿Cómo se puede reestructurar esto? Los intentos de reestructuración han sido ver cómo le puede sacar ventaja el que está en el poder de turno. Claro, que ahora es el poder del Estado, digamos, o el poder de los empresarios privados, pero en su momento fue el poder eclesial, ¿no? Era la iglesia la que tenía el poder, era la iglesia la que hacía. Anterior a eso, eran los emperadores quienes tenían el poder, ¿no? Entonces Y también administraban como... justicia. Y administraban justicia. Entonces también, bueno, cuando ya existía, digamos, esta noción más de justicia, porque después si vamos un poquito más atrás, directamente era la noción de justicia quizás ni existía, ¿no? Y bueno, lo de la justicia por mano propia es también otro tema, ¿no? Bueno, pero no nos meteremos ahí. Es largo, es largo. Es muy largo. Entonces, bueno, eso ha sido una pequeña introducción para ver un poquito más adentro detrás de las elecciones judiciales. Ahora con toda esta información, quizás un poco les hemos bajado la moral para ir a votar en diciembre. Igual tenemos que hacerlo por el tema de las multas este 15. Pero pues bueno, todo que intentaremos informarnos dentro de lo que se Yo pueda. te pido estar atentos a algo. Primero, si la gente acude a votar, qué tan grande puede ser el ausentismo. Y ese dato que daba Reinaldo interesante, Votos blancos y nulos, Dios mío. votos blancos y nulos superan los válidos. Es un Veremos en esta dato. elección qué dice el cómputo, porque ese es un tema digno de estudio. ¿Nos vamos? Nos vamos. Gracias por estar aquí de nuevo. No se olviden dejar su like, no olviden dejar su comentario y también, por supuesto, criticarnos, ¿no? Porque quizás estamos hablando ahí cosas que no van, así que esperamos también sus comentarios. Gracias por estar aquí. Chao, hasta la próxima.